Dice la palabra de Dios: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Diga conmigo, no oiré. Ay, qué silencio se siente de momento. No le dan un sonido. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Amén. Ahora sí vamos a sentarnos. Jeremías le estaba hablando a los reyes de Israel y le dice esta palabra, le da esta profecía de parte del Señor y le está diciendo: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. O sea, voy a cerrar mi oído, no voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Y dijo: este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Amén. Y hoy yo quiero hablar acerca del oído, porque el oído es muy importante. El oír es muy importante. No tanto el oído, sino como la función que realiza el oído. Amén. Porque es importante, porque si usted está sentado hoy en este lugar, es porque quizá usted oyó la palabra del Señor, le está poniendo en práctica y dijo: bueno, la palabra del Señor me enseña, no es bueno dejar de congregarme, voy a venir a la iglesia. Pero ¿por qué es importante? Porque quizá algunos de los que están aquí están en este lugar simplemente porque uno de sus antepasados se dispuso a oír la voz del Señor, a oír la palabra del Señor, a ponerla en práctica y a enseñarla a sus descendientes. Amén. Entonces el oír es muy importante, porque por mí mis hijos pueden ser bendecidos, pero por mí mis hijos pueden fracasar en la vida. ¿Está conmigo? Entonces oír es demasiado importante. Y nuestro oído es espiritual también, a pesar de que es carnal, que lo que estamos escuchando aquí, mi oído también es espiritual. ¿Por qué mi oído es espiritual? Porque yo puedo tener respuestas espirituales también, pastora. ¿Cuál es la respuesta espiritual que yo puedo dar a la voz espiritual que el Señor está hablando a mi vida? Ser obediente. Amén. Y quizás nadie te ve, pero el Señor te ve en el momento que tú le eres obediente. Entonces, como mismo yo puedo oír espiritualmente, yo también tengo respuestas espiritualmente. El Señor me está hablando, yo estoy obedeciendo. El Señor en la madrugada sentí una voz que me dijo: levántate a orar. Mi respuesta es ser obediente y levantarme a orar. Amén. Y nadie me está viendo. Entonces nuestro oído también es espiritual. Nuestras respuestas también son espirituales, porque nuestra respuesta espiritual se transforma en obediencia. Pero también podemos tener una sordera. Él me está hablando, pero yo no quiero oír. ¿Qué es lo que estaba pasando con los reyes de Israel, con los reyes de Judá? Y a ellos dice la palabra: este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Y lamentablemente a ellos se le volvió costumbre ya no oír la voz del Señor. Amén. Entonces el Espíritu Santo en todo tiempo me habla, en todo tiempo me enseña, en todo tiempo me advierte. Y eso es un proceso espiritual: transitar con el Señor, caminar con el Señor, oír la voz del Señor. Amén. Ahí voy. Entonces, si yo no escucho la voz del Señor, si yo no la oigo atentamente, el propósito de mi vida se pierde. Porque es bonito decir: el Señor me formó, me creó con un propósito, y yo no parto de este mundo sin ver el propósito. Para mí eso es un error. Que vienen profetas y te dicen: tú no te vas a morir hasta que tú no veas el propósito de Dios cumplirse. Mentira. Si yo no soy obediente a la voz del Señor, si yo no presto oído a la voz del Señor, si yo no oigo atentamente, como desde el Antiguo Testamento se me enseña, yo muero y no veo el propósito de Dios. Porque aquí todo se convierte, aquí todo va a dar resultados según lo que yo sea capaz de oír. Yo sé que tengo un propósito, entonces yo voy a poner lo que tenga que poner en práctica para que el propósito se cumpla.
Porque qué bonito, qué fácil sería decir: Dios no me lleva de esta tierra hasta que no cumple el propósito en mí. Entonces yo me voy para el mundo y Dios vuelve y me jala. Yo hago lo que quiero y Dios vuelve y me jala. Yo me pongo flojo y Dios me jala. Yo me descarrío y Dios me jala. No, eso no se trata así, ¿verdad que no? Qué fácil fuera. Anduviéramos todos, bueno, en el momento que estoy desanimado no voy a ir, total, Dios lo va a cumplir. Y no es así. Todo va a dar resultados según lo que yo escuche. Entonces, si yo no soy capaz de oír, porque escuchar significa algo más, si yo no soy capaz de oír, el propósito se pierde. El camino que tenemos en nuestra vida se pierde. Yo no puedo escuchar la voz de Dios si su Espíritu Santo no vive dentro de mí. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo no puedo escuchar la voz de Dios si su Espíritu Santo no vive dentro de mí. ¿Por qué, pastora? Porque el Espíritu Santo es quien me habla. Dios no me habla, Jesús no me habla. El Espíritu Santo es quien me habla. El Espíritu Santo es quien lo hace. Por eso tenemos que buscar la manera, mis hermanos, de hacernos uno con el Espíritu Santo, de volverme amigo del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo sea mi fiel compañero. Por eso cuando Jesús va a partir al cielo y Jesús le habla a sus discípulos acerca de la promesa del Espíritu Santo, les dice: os he dicho estas cosas. ¿No tienen calor? No, un poquito. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Diga conmigo: el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que me va a recordar? ¿Quién es el que me va a hablar? ¿Quién es el que me va a guiar? Es imposible que yo pueda oír si Él no vive dentro de mí. Es imposible que yo no pueda oír si Él no vive dentro de mí, si Él no vive dentro de ti. Otro versículo, cuando Jesús habla también acerca del confesarlo delante de los hombres, y les dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Quién es el que te enseña? El Espíritu Santo. Entonces a veces tenemos temor de predicar, pero la Biblia me dice que Él me va a guiar, que Él me va a enseñar lo que yo tengo que decir. Pero queremos hablarle al amigo, al compañero con palabras grandísimas. No, el Espíritu Santo te va a enseñar en ese momento. ¿Qué tengo que hacer, pastora? Tenerlo adentro. Porque si no lo tengo adentro, yo no voy a hablar. Si no lo tengo adentro, yo no voy a oír. Y una vez más Jesús le vuelve a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo y les dice: aunque ustedes se han puesto tristes, y eso era en el momento de su ascensión, aunque ustedes se han puesto tristes porque les he dicho que yo tengo que irme de aquí, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar el Consolador. Pero si yo no me voy, yo no puedo enviárselo. Esto lo escribí con mis palabras, no dice así textualmente, pero es el mensaje. Yo no puedo enviarle el Espíritu Santo si yo no me voy. Y a ustedes les conviene que sea Él el que esté en esta tierra. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo es de convencer. Y Jesús le dijo algo muy importante: tengo mucho que decirle, pero ustedes todavía no están preparados para recibirlo. Tengo mucho que decirle, pero no es el momento de yo hablárselo. Pero si yo envío el Espíritu Santo, diga conmigo: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él los va a guiar a toda verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo es quien te habla. Pero ¿cómo yo puedo oír si no vive dentro de mí? ¿Cómo yo puedo hacer si Él no está dentro de mí? Y Él te hará saber todas las cosas que habrán de venir. Por eso hay gente que aunque está en la iglesia anda perdida.
Pero es que yo estoy mirando acontecimientos. Y si yo tengo oído para oír lo que el Espíritu Santo está hablando, yo sé que queda poco tiempo. Entonces hay gente que está jugando. ¿Por qué, pastora? Porque no oye, porque no está atenta, porque no se da cuenta que el fin de nuestros días, el fin de la tierra está cerca, el fin del mundo está cerca. Entonces él está diciendo: os hará saber las cosas que habrán de venir. Ay, es que yo no sabía. El Espíritu Santo te va a hacer saber. Pastora, pero no me ha hecho saber. Vamos a analizarlo entonces. Algo está pasando, porque la Biblia me está diciendo que el Espíritu Santo lo hará saber lo que ha de venir. Y el Espíritu Santo, siempre le he dicho, no es solamente para un pequeño grupo de personas. El Espíritu Santo es para todo aquel que quiere recibirlo, para todo aquel que está dispuesto a pagar el precio. Porque el pastor y yo veníamos hablando hoy y él me decía: el Espíritu Santo es una persona. Entonces, si yo tengo cuidado de no enojar a mi esposo, si yo tengo cuidado de no enojar a mi esposa, a mi madre, a mis hijos, de tener paz en mi casa, ¿cómo yo no voy a tener cuidado de no enojar a una persona que es tan importante y que Jesús dijo: le conviene que yo me vaya porque Él tiene que venir, Él tiene que guiarte, Él tiene que enseñarte? Amén. ¿Está triste o no le gusta que le hablen del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es importante. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo oír? ¿Cómo yo puedo ser guiada si yo no tengo al Espíritu dentro de mí? Y yo hoy no vengo a hablarle del Espíritu Santo, realmente vengo a hablarle del oír. Y usted sabe, cada mensaje, no me dio tiempo de buscar los versículos, pero cada mensaje que se le envió en Apocalipsis a las iglesias terminaba con algo que cuando lo leemos, si usted lo busca, 7 iglesias, eso da un poco de escalofrío. Amén. ¿Por qué da un poco de escalofrío? Porque en el momento que te dicen, o que tú escuchas, o que tú lees, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo no sé usted, pero a mí me infunde un poco de temor, porque me está diciendo el que tiene oído. Y uno naturalmente, humanamente va a decir: yo tengo oído, yo voy a escuchar. Pero el mensaje es tan contundente que Jesús dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aunque tengo oído, a veces están cerrados. Aunque tengo oído, a veces están tapados. Por eso es un mensaje que tiene que darte temor, que tiene que infundir temor a tu vida. Ay, pastora, yo necesito que mis oídos se abran. Iglesia, necesitamos que nuestros oídos se abran. Es un mensaje que da temor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mensaje que no se le estaba dando al mundo, se le estaba dando ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué me hace entender? Que hay gente dentro de la iglesia que no tiene oído para oír lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia. Pastor, ¿hay forma de destapar el oído? Claro, métete con Dios. No te vamos a meter un hisopo y se te van a destapar. Eso no funciona así. Órale al Señor, pídele al Señor: destapa mis oídos. Hay algo que me los está tapando, quítalo. Pero necesitamos tener oído. Un mensaje que no se le estaba dando al mundo, se le daba a la iglesia. Y entonces en las Escrituras muchas veces escuchamos hablar esto. Y Jesús mucho habló acerca del oído, acerca del oír. Y en las Escrituras el oído a menudo se representa como el símbolo de la facultad que la persona tiene para oír o escuchar y comprender las cosas de Dios. Escuche esto, no es solamente escuchar, tiene algo más atrás, y es comprender las cosas de Dios. Diga conmigo: comprender. Y es muy importante, porque a veces nuestros oídos, yo sé que mis oídos están tapados porque estoy escuchando un mensaje que mi pastor, mi líder, mi pastor está dando, pero yo no le estoy prestando atención. Y si salgo por esa puerta y me preguntan: solamente dime una palabra de lo que enciérrame en una palabra lo que se habló en el mensaje,
y nos vamos a quedar perdidos, porque no estamos oyendo, no estamos prestando atención. Entonces, el oído se representa como la facultad que la persona tiene para oír y comprender. No solamente escuchar, no solamente oír, sino comprender. Pastora, ¿por qué usted me dice que Jesús da un mensaje a la iglesia y es de oír, no escuchar? Si usted lee, siempre va a decir: el que tiene oído, oiga. Y muchos mensajes, muchos versículos que tengo aquí abajo y se los doy ahorita. A veces confundimos, iglesia, el escuchar con el oír. ¿Por qué? Yo quiero que usted se lleve esto y la verdad tengo calor, no sé si estará, y no estoy nerviosa ya, estoy con mi iglesia. Porque a veces, ¿por qué podemos confundir escuchar y oír? Porque si usted busca el significado en internet, usted se va a dar cuenta que escuchar significa prestar atención a lo que se está dando, prestar atención a lo que se está hablando. Pero oír, se lo dije un miércoles al final del culto, le dije: oír se define como percibir con el oído los sonidos. Diga conmigo: percibir con el oído los sonidos. Escuchar es fácil. ¿Por qué? Porque escuchar es prestar atención, es atender lo que la persona te está hablando. Pero puede que mi mente ande lejos, como quizás algunos aquí estamos. No, mentira. Eso no pasa. No lo reprendemos y lo echamos fuera y hacemos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Amén. Hablé como cubano. Entonces, escuchar es fácil porque escuchar, yo solamente estoy atendiendo lo que la pastora está hablando. Pero puede ser que mi mente ande lejos. Mi mente ahorita mismo anda en el trabajo. Mañana tengo que entrar a las 5 de la mañana. Mañana tengo que hacer esto. Mañana tengo que resolver lo otro. Ay, no, ahorita cuando llegue a la casa tengo que limpiar, tengo que cocinar. Mi mente no está aquí. Mi mente anda lejos. Estoy escuchando, estoy atendiendo, pero solamente estoy prestando atención. Y acuérdese que oír es percibir. Ahora, oír es percibir. Oír es recibir algo y encargarme de eso. Si a mí me dicen: recoge la escoba y barre, ¿usted no le ha pasado que a veces usted manda? Yo a veces mando a Naomi y se quedó a la mitad del camino. Y le digo, y me molesta porque digo: Naomi, andas en qué planeta tú andas, porque no está oyendo. Entonces, ¿qué es lo que oí? Recibir algo y ponerlo en práctica. Recibir algo y encargarme de eso. Me dijeron que Dios va a cumplir su propósito en mí. Tengo que encargarme de que Dios cumpla su propósito en mí, porque 50 de Dios, 50 es mío. Dios no hace si yo tampoco lo hago. Amén. ¿Está conmigo? Allá, estoy terminando. Entonces, oír es percibir. Oír es oír, escuchar, recibir y encargarme de ello. Oír es tomar, es apreciar, es captar, es comprender o conocer algo. Si yo oigo que yo todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, yo tengo que captar ese mensaje y sin importar la circunstancia que yo esté pasando, yo tengo que entender que el mensaje que me está dando la palabra en Dios es que no hay nada imposible, es que yo no soy una fracasada, es que yo no soy un fracasado. No importa lo que esté viviendo, lo que yo percibí es que absolutamente todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me fortalece. Él prometió fortalecerme. Eso es oír. No importar lo que esté pasando, yo percibo que soy poderosa en Él. Yo percibo que soy valiente en Él. Yo percibo que todo lo puedo en Él. Mi realidad me dice otra cosa, no me importa. Mi oído espiritual me está dando un mensaje que mi Dios me está enviando y es contrario a mi realidad. ¿Quién me importa más lo que Él me dice? Porque Él es fiel y es verdadero. Lo que estoy pasando es momentáneo, pero lo que Él dice permanece para siempre. Amén. Entonces hay que oír atentamente. No solamente escuchar, acuérdese, escuchar es poner atención solamente. Pero oír es recibir y encargarme de ello. Oír es estar captando el mensaje. Oír es comprender. Oír es entender. Y la Biblia habla acerca de los entendidos. Oír es entender, iglesia. Oír es discernir.
Amén. Y tenía aquí un versículo de discernir, pero no se lo voy a dar. La palabra de Dios lo enseña. Aquella persona que discierne es el que, ¿cómo yo sé cuando una persona me está diciendo mentira o me puede estar diciendo verdad? Eso no lo hace todo el mundo. Eso no lo puede discernir todo el mundo. Solamente lo discierne aquel al que el Espíritu Santo le dio la capacidad, le dio la facultad. Pero pastora, yo quiero tener el don de discernimiento. Tú tienes que tener el Espíritu Santo primero. Amén. Entonces, oír es discernir también. Y el discernir es algo, iglesia, que necesitamos sí o sí, todos los cristianos. Usted quizás no se vuelva loco pidiéndole a Dios el don de lengua si es que no lo necesita, pero discernir, pídaselo. Discernir, pídaselo, porque la palabra de Dios enseña, se lo voy a decir, Filipenses 1:9, y esta es mi oración. Pablo le está hablando a los filipenses. Mi oración es que su amor abunde cada vez más en conocimiento y en profundidad de entendimiento, para que seáis capaces de discernir lo que es mejor y puedan estar puros e irreprochables para el día de Cristo. Entonces, ¿cómo yo puedo estar pura? ¿Cómo puedo ser irreprochable? ¿Cómo puedo estar preparada para el día de Cristo? Discernir lo que es mejor, como dijo Pablo. ¿Cómo lo puedo hacer? Teniendo al Espíritu Santo. ¿De qué manera yo discierno? El Espíritu Santo me manda un mensaje que yo tengo que oír espiritualmente, donde me dice: eso es incorrecto, no lo hagas. Vas a decir mentira, no la digas. Amén. Entonces necesitamos oír. Oír es percibir. Oír va mucho más allá de escuchar. Oír es percibir y poner en práctica el mensaje que se está dando. Yo puedo prestar atención a lo que mi padre me está diciendo: no hagas eso porque te va a ir mal. Pero aunque yo lo escuche, ¿cuántos fuimos jóvenes? Y verdad que hacíamos a veces lo que nos daba la gana. Los jóvenes no agarren. Ustedes saben, me estoy encargando de ustedes. Pero cuando somos jóvenes, a veces somos cabezones. Y me están diciendo: no lo hagas, y yo lo hago. No te tires de ahí, y yo me tiro. Cuando son los más chiquitos, ¿verdad? Que parece que uno le dice: no se tire de ese piso, y parece que le dijeron: tírate con toda. Entonces, a veces cuando nuestro padre nos está diciendo: no hagas eso porque te va a ir mal, joven, escuche. Su padre quizá le está dando un mensaje: no hagas eso porque te va a ir mal. Pero a veces lo escuchamos, y aunque aparentemente nuestro papá está mirando, que le estamos prestando toda la atención, es como que lo estoy mirando, pero estoy pensando en cómo lanzarme ya. Tú me lo estás diciendo, pero no importa. Entonces, cuando yo salgo de ahí, de recibir el consejo de mi padre, de recibir quizás el mensaje de mi pastor, de recibir quizás el mensaje de mi pastora, cuando yo salgo de ahí, vamos a volver atrás, de recibir el mensaje de mi padre, su padre terrenal, y usted va y hace lo que él le dijo que no lo hiciera porque te va a ir mal, y usted dice: yo lo voy a hacer sin importarme lo que me pase, porque lo escuché pero no oí. ¿Por qué lo escuché pero no oí, pastora? Porque el mensaje que mi padre, con amor, que me ama, me estaba dando, me estaba trayendo un mensaje. Ese consejo me estaba trayendo un mensaje que yo no supe oír. Y era un mensaje de que: hijo mío, no lo hagas porque vas a fracasar. Pero yo lo escuché, pero no capté el mensaje. Por eso tenemos que orar por hijos obedientes, jóvenes obedientes, iglesia obediente, que sepa oír el mensaje y que sepa acatar lo que eso está queriendo decir. Tu padre te dice: no te tires por ahí, pero yo me tiro y no me importa lo que me pase. No, hijo. Tu padre te estaba queriendo decir: no lo hagas porque puedes perder la vida. No vayas a tomar afuera, no vayas a beber, no lo hagas porque puedes perder la vida, ¿verdad que sí? Cuando le damos ese tipo de mensaje a nuestros hijos, o cuando quizás se lo dieron a usted: no te juntes con esa amistad porque te puede ir mal. Y lo hicimos y pagamos las consecuencias. Ya que estamos en Cristo, borrón y cuenta nueva. Pero como no obedecimos al mensaje que nuestro padre nos estaba dando, que traía un sonido de precaución, pagamos consecuencias que podíamos habernos evitado. Y eso es lo que Dios quiere hacerte entender a través de su palabra. Haz lo que ella dice para que no tengas consecuencias que puedes evitar. Oye el mensaje que ella trae para que no tengas que pagar consecuencias. Y esto
es lo que sucedía en el mensaje que quizás Jesús le estaba dando a las iglesias en Apocalipsis. Había una señal: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al pastor, que era el que se le daba el mensaje, tienen que cambiar esto y esto. Si tienes oído, lo vas a hacer y no vas a pagar las consecuencias. Pero si no tienes oído, vas a seguir por el mismo camino y vas a tener consecuencias graves. Y esto es un peligro eminente. ¿Por qué? Porque escuchamos un mensaje que se nos está dando. Porque ¿a cuánto le gusta el mensaje de fuego? Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Pero qué fuerte cuando se nos da un mensaje que trae confrontación al alma, ¿verdad? Es fuerte y de gustar. Si usted es sincero, usted va a decir: pastora, no me gusta mucho, porque es como que estamos sentando a regañarnos. Y yo que vengo pasando con tanto proceso, yo lo que quiero es que vengan y me digan: Dios te va a levantar. Pero hijo mío, tú tienes que entender que quizás el proceso que estás viviendo es por no ir. Y aunque Dios te diga que te va a levantar, aunque venga un evangelista y te diga Dios te va a levantar, Dios no te va a levantar hasta que tú no oigas que estás haciendo mal, que te tiene metido en el proceso. Entonces nos gusta el mensaje que nos levante, nos gusta el mensaje que nos digan nos va a bendecir, pero pocas veces queremos escuchar el mensaje donde nos dicen lo estás haciendo mal, te está yendo por otro camino, te estás pervirtiendo. Pocas veces nos gusta ese mensaje. Entonces el no ir es un peligro inminente, porque pareciera que estamos escuchando un mensaje, pareciera que estamos prestando atención supuestamente, pero mi oído está tapado, mi oído está encerrado. Y yo tuve infección en el oído, lo más horrible. A mí me hablaban, me gritaban y yo no escuchaba. Entonces así pasa espiritualmente muchas veces. Es como que Dios, a través de su mensaje, por el pastor, por mi mensaje, por el de los líderes, te está diciendo apártate de ahí. Pero es como que tenemos una infección espiritual que me tiene tapado y no sé escuchar. Y luego venimos: pastores, me pasó esto, pero ¿y el mensaje dónde quedó? ¿Tu oído dónde estaba? Hay que pedirle a Dios que nos destape los oídos, que nos quite toda sordera espiritual. Amén. Yo lo miro así medio, pero ahorita viene el pastor. Entonces es un peligro inminente, porque mi oído está tapando, porque yo no puedo oír, porque yo no puedo percibir la esencia que ese mensaje que me están dando de parte de Dios me está trayendo. Yo no puedo recibir esa esencia. Me voy a mi casa y nada cambia. Me voy a mi casa y nada sucede. ¿Por qué está pasando eso? Porque el que puede oír pone en práctica, pero el que no oye no pone en práctica. Y se te puede dar un mensaje e irte y tu vida sigue igual. ¿De quién es la culpa? ¿De la iglesia? La culpa es del pastor, de los sugieres. La culpa es tuya porque no oíste, no percibiste, no acataste, no obedeciste, no pusiste en práctica. Iglesia, la culpa no es de nadie. Cuando nosotros lleguemos al cielo, aquí no van a sentar al pastor, no nos van a sentar a los pastores y nos van a ir sentando por miembro. Aquí todos vamos a dar cuenta, ¿verdad que sí? Mis hijos van a dar cuenta. Por eso a Naomi el otro día el pastor me decía bájale, porque ella me decía que habían niños en la escuela que mentían. Y le digo: Naomi, la Biblia enseña, y ellos conocen los nombres, quién es uno y quién es el otro, para no mencionarlo, porque siempre le digo que el Señor los reprenda. Pero la Biblia enseña que Satanás miente desde el principio, porque él es padre de mentira. Entonces, si yo soy mentiroso, ¿de quién yo soy hijo? Pero Dios es Dios de toda verdad. Y yo a mi hija le tengo que enseñar, porque mi hija va a dar cuenta. A mí me van a pedir cuenta por cómo le eduqué. A mí me van a pedir cuenta por qué mensaje te di. Y a ti te van a pedir cuenta por cuán capaz fuiste de obedecerlo, por cuán capaz fuiste de retenerlo, por cuán capaz fuiste de ponerlo en práctica. Entonces hay que oír atentamente. Cuando vengas a la iglesia, aun cuando leas tu Biblia, ponte a oír atentamente. Léela en voz alta, léela detenidamente, detalladamente. Entonces, como yo me voy a mi casa, no cambia porque yo solamente escuché. Por eso es un peligro, porque no atesoré, no percibí, yo no discerní lo que el Espíritu me estaba queriendo decir.
Porque cada palabra que se predica en la iglesia, es triste escuchar a un cristiano que diga, esa palabra hoy no fue para mí. Toda palabra es para ti. Toda palabra que se da es para ti. Pastora, pero es que ahorita no lo estoy viviendo, pero mañana puede que lo viva. Y lo que fuiste capaz de recibir hoy lo vas a poner en práctica mañana. Y lo que fuiste capaz de recibir hoy se lo vas a enseñar a tu hijo el próximo año. Entonces es triste escuchar esa palabra no era para mí. No, aquí todo lo que se predica es para ti. Yo necesito oír, yo necesito percibir, yo necesito discernir, yo necesito disponerme completamente. Cuando vengas a la iglesia, olvídate de lo que esté pasando y venga a recibir lo que Dios tiene para darte, porque lo que Dios tiene para darte puede hacer que todo lo que esté pasando cambie. Pero hay gente que la realidad de ellos no cambia porque vienen a la iglesia religiosamente. Vengo a la iglesia para que en el día del juicio yo pueda decir, pero yo iba a la iglesia. No, el Señor te va a decir, tú estabas allí, pero tu espíritu andaba quizás en tu casa, en tu trabajo, en el taller. No sé en qué lugar trabaje usted. Entonces cada mensaje que se le da, diga usted, es para mí. Es para mí. ¿Por qué necesito oír? Oír es percibir, oír es recibir. ¿Lo está captando? Se salva. Si no, voy a poner a los jóvenes que le pregunten qué es lo que es oír y usted vaya con el mensaje. Mire, cuando nosotros estamos en un lugar y nosotros escuchamos algún sonido, algún ruido, no sé si a usted le ha pasado, pero quizá usted está afuera sentado en el patio con su niño, con su familia, y usted escucha algún ruido y usted dice, silencio, para saber de dónde proviene. ¿Verdad que sí? ¿Le ha pasado? A mí me pasó. Aquí yo puse hace unos días, yo escribo todo textual, iglesia. Yo todo lo que quiero dar lo escribo. Pero ya no es así unos días porque eso lo tengo desde el mes pasado. Hace rato, hace unos meses creo, nosotros estábamos acostados en la cama y había como un sonido, ¿te acuerdas? En el techo, que hacía así. Y había un sonido y yo y el pastor y yo nos quedábamos en silencio. Pues no es un sonido normal. Y era que hacía. Y era un sonido y nos quedábamos en silencio. El pastor se para por la ventana. No hay nada, no miramos nada, no hay ningún animalito. Y ya nos pusimos en silencio y digo, yo tengo que seguir de dónde está llegando ese sonido, de dónde está saliendo. Y pues estaba saliendo de una de las cosas del aire, no sé cómo se llama, de las ventanillas esas del aire. ¿Por qué yo lo descubrí? ¿Por qué lo descubrimos? Porque pusimos nuestro oído a escuchar atentamente de dónde provenía, de dónde salía. Y así mismo es el oído espiritual. Yo tengo que llegar a la iglesia para discernir, para descifrar qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios me quiere hablar, qué es lo que Dios quiere cambiar en mi vida, qué es lo que Dios quiere traer a mi vida, qué es lo que Dios quiere quitar. Amén. Así mismo es el oído. Era una abeja lo que estaba cuando eso en la ventanilla para decirme. Entonces yo dispuse mi oído y la palabra del Señor trae vida. Yo no sé si usted lo cree, pero la palabra del Señor trae vida. Por eso es que cuando quizás alguien viene enfermo y ponemos en práctica su palabra, la enfermedad desaparece. Porque la palabra de Dios trae vida. Tú estás quizás pasando un proceso, estás pasando ahorita mismo una tormenta, te sientes caído, pero cuando abres la Biblia y te sale un versículo de eso poderoso, es como que tú cambias, porque la palabra del Señor trae vida. Ahorita cantábamos y en un de repente todo puede cambiar, y yo lo canto con alegría porque yo sé que los de repente de Dios son reales, y en un de repente todo puede cambiar. Entonces hay gente que a veces canta, sopla vida en los huesos secos. Yo lo voy a cantar con fe, porque yo sé que mi Dios puede soplar vida, porque yo estoy escuchando, discerniendo que este mensaje me está queriendo decir que Él va a soplar vida. Amén. La palabra de Dios trae vida. Lo que tú declaras con tu boca trae vida. La palabra lo enseña. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Entonces, y el que la ama comerá de su fruto. Yo tengo que ver qué voy a declarar. Si el grupo de alabanza, el ministerio, está declarando que en un de repente todo puede cambiar, a mí no me importa lo que yo pase.
hace, yo voy a declarar junto con ellos que en un de repente todo cambia. Yo voy a declarar con ellos que mi fortaleza, mi esperanza viene de Dios. Entonces cuando usted alabe, ay Dios mío, yo quisiera dar brinco y brinco, pero a veces no puedo, ahorita se me entumeció el pie. Pero hay que hacerlo con alegría, con gozo, porque la palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios trae vida, trae bendición, trae salvación, trae restauración. ¿Por qué no lo veo reflejarse en mi vida, pastora? Porque a veces eso sucede. Yo estoy escuchando que la palabra de Dios trae vida, que la palabra de Dios me va a bendecir. Pero pastora, yo no lo miro que eso se está reflejando en mi vida, porque no le estoy dando el lugar que ella se merece. No le estoy dando la importancia que la palabra de Dios tiene. No le estoy dando la prioridad que ella se merece. Entonces, como ella no me importa, básicamente podemos decir que ya me importa poquito, no mucho. Yo no voy a recibir, porque yo no le voy a prestar atención. Si yo entiendo el poder que trae ese librito que usted tiene, si usted confiesa, usted cree el poder que trae cuando usted lo abre y lee y cambia, usted va a cambiar. Su realidad va a cambiar. Usted lo va a ver manifestarse en su vida. Amén. Entonces necesito oír para recibir, porque oír es recibir algo y encargarse de ello. Amén. Necesitamos oír porque la palabra de Dios lo enseña. La misma promesa que recibió Israel hace años, miles de años atrás, se mantiene en estos días. Acontecerá que si oyeres, diga conmigo, oyeres. Acontecerá, no es que si vieres, es que si oyeres, que si escuchas, que si oyes atentamente, que si le prestas atención. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Escuche esto, oyeres atentamente para guardar y para poner en obra. ¿Y qué es lo que es oír? Es recibir y encargarse de algo. Entonces básicamente Dios le está hablando a través de Moisés y le está diciendo: si ellos oyen, reciben y se encargan, que es poner por obra y guardarla, ellos van a recibir bendición. No es solamente oír, es encargarme también. No es solamente ponerle atención, es ponerla en práctica también. Amén. Entonces también Jehová tu Dios te va a exaltar, y todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Jesús en varias ocasiones nos pidió que oyéramos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas, escuche esto, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Por eso es que habían gente, y Jesús le decía: ustedes están esperando a Elías, el que había de venir, el que dijeron que iba a venir. Mírenlo, él es. Pero ¿por qué no creían? Porque iban a verlo, pero no estaban poniendo oído a lo que él estaba diciendo. Por eso es que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. No todos lo van a oír, no todos lo van a percibir. Solamente el que tiene oídos para oír va a escuchar la palabra que Juan el Bautista estaba dando. Por eso hubo tanta gente que no creyó en él, porque no tenían oído. En la palabra del sembrador, Jesús termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y luego él explica la parábola. Quiero escribir resumidamente. El que fue sembrado junto al camino es aquel, escuche esto, a ver si a usted le queda alguno, para si no que cambie para el último. Amén. El que fue sembrado junto al camino es aquel que oye la palabra pero no la entiende, y viene el malo y arrebata lo que había en su corazón. El que fue sembrado entre pedregales es aquel que oye la palabra, la recibe con gozo, pero en el primer proceso tropieza porque no echó raíz. Hay algunos que son sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, han ahogado la palabra, y la palabra se hace infructuosa, o sea, no tiene fruto. Pero
el que fue sembrado en buena tierra es aquel que oye, entiende la palabra y entonces da fruto. Y él termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Yo no quiero ser del que fue sembrado junto al camino. Yo no quiero ser del que fue sembrado junto a pedregales. Yo no quiero ser del que fue sembrado entre espinos. Yo quiero ser la buena tierra. Yo quiero ser sembrada en una buena tierra. Yo quiero oír la palabra. Yo quiero dar fruto. Señor, ¿qué tienes que hacer? Dile: Señor, quita de mí todo aquello que no me deja dar fruto, porque el que no dé fruto va a ser lanzado en el lago de fuego. Así sencillamente, es una obligación para el cristiano dar fruto, sí o sí. No se te está preguntando, es una obligación. El que no tenga fruto lo corto y lo echo al lago de fuego. Necesito oír para dar fruto. Necesito oír para manifestarle al mundo lo que yo digo que yo soy. Porque a veces es vergonzoso llegar a un lugar y decir que yo soy cristiano, porque no lo manifesté, porque no hay fruto, porque quizás hice algo que esa persona me conoce y me sabe y me da vergüenza. Entonces yo necesito oír para dar fruto. Yo necesito oír para poder alcanzar mi salvación. Amén. No esté triste, yo no estoy peleando. Necesitamos oír. Jesús habla cuando la sal pierde su sabor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús lo dijo muchas veces: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué tengo que escuchar, pastora? Jesús me está diciendo: ten mucho cuidado de perder tu sabor. Ten mucho cuidado de perder tu esencia. Ten mucho cuidado de perder aquello que te hace hijo. Ten mucho cuidado de perder aquello que te separa del resto, porque no todos son sal, no todos son luz. Ten mucho cuidado de perder al Espíritu Santo, porque si pierdes tu identidad en Cristo, no te queda de otra que arrojarte fuera. Amén. ¿Usted lo entiende? Yo creo que están tristes. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es imposible que yo cambie si yo no oigo. Es imposible que mi situación cambie si yo no oigo. Es imposible que mi familia venga a Cristo si yo no oigo. Es imposible que mi esposo venga a Cristo si yo no oigo. Es imposible que me den la oportunidad de servir si yo no oigo y no vemos que está dando fruto. Es imposible, iglesia. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Diga conmigo: el oír por la palabra de Dios. La fe va a venir por el oír una sola cosa: la palabra de Dios. No otra, una sola cosa, y es la palabra de Dios. Por eso es que usted conoce quizás que hay gente que han llegado al médico: tienes cáncer, duró 2 meses y te moriste. Porque escuchaste, discerniste. ¿Y qué me traía esa palabra? ¿Qué sonido traía? Que me queda poco tiempo de vida. Porque esa es la fama que se le da al cáncer, ¿verdad que sí? Que mata a cualquiera. Pero si yo vengo y escucho la palabra de Dios, y yo escucho todos los milagros que mi Dios hacía, yo no me voy a morir, porque mi fe está viniendo por escuchar que yo tengo un Dios que es Jehová Rafa, que sana. Yo muero si yo escucho que me están diciendo te vas a morir. Pero si yo escucho que me dicen Dios tiene vida para ti y la tiene en abundancia, me voy a aferrar a esa palabra. Esa es la importancia de oír. No importa que te digan tu esposo no va a venir a la iglesia, tú estás escuchando, cree en Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Que yo estoy creyendo que si yo me aferro a Él, ellos tienen que venir. Ellos tienen que venir, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Él no miente. Pero yo tengo que aferrarme a lo que escucho. Yo tengo que aferrarme a lo que oigo. Entonces la palabra me está diciendo: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si la fe viene por yo escuchar la palabra de Dios, iglesia,
El desánimo también va a venir por escuchar lo que no tiene que escuchar. El desánimo va a venir por oír que no puedes lograrlo. La desilusión va a venir por oír que nunca va a cambiar. Y entonces pues yo me voy a tirar a un lado porque me están diciendo que él nunca va a cambiar, que mi situación nunca va a cambiar. Estás escuchando mal. Cambia la dirección de lo que estás oyendo. Cambia el punto de lo que tú estás escuchando, de lo que tú estás oyendo. Estás percibiendo ese sonido de que él nunca va a cambiar y es lo que estás recibiendo. Y es lo que vas a declarar también tú y por ende es lo que vas a vivir y es lo que vas a recoger. El resentimiento vendrá por alguien que te diga, él no merece el perdón. Por eso hay tanta gente que guarda resentimiento en su corazón, porque escuchan un consejo, pero es que él me hizo un daño grande, pues entonces él no merece el perdón. Y como estoy escuchando que no puedo perdonarlo, voy a vivir con resentimiento en mi vida, porque estoy escuchando que no puedo perdonarlo, pero no quiero escuchar que él me está diciendo perdona a los hombres sus ofensas para que también tu Padre te dé el perdón a ti. Y esta es una cadena. Dios te dice perdona y yo te perdono. Perdona y yo te voy a dar mi perdón también, porque ¿quién es el que no falla? Todos fallamos. Y si yo no quiero practicar misericordia, ¿qué misericordia me va a dar Dios a mí? Porque yo siempre voy a recoger lo que voy a sembrar. Amén. Entonces el resentimiento va a venir por alguien que te diga no merece el perdón, no lo perdones. La amargura va a venir por no perdonar. La murmuración vendrá por oír críticas de alguien que tú no conoces a profundidad y que quizás nunca tuvo un problema contigo. Y así es como a veces nos empezamos a dañar, porque vienen y me dicen fulanito pasó esto. Y ya yo me pongo también a juzgar lo que pasó fulanito. Y ya mi corazón se empieza a amargar. Y ya yo empiezo a guardar raíz de amargura. Y ya yo empiezo a mirarlo por abajo del hombro, porque me dijeron algo de alguien que yo no conozco. Y yo no puedo juzgarlo porque yo no conozco. Estoy escuchando lo que tú me estás diciendo. Pero mi pastora siempre dice, vamos a escuchar las dos monedas, las dos campanas. Vamos a escuchar qué dice uno y qué dice el otro. Entonces la murmuración va a venir por escuchar algo de alguien que quizá yo no conozco, o que quizá conozco, pero no soy parte de esa situación que pasó. Y está bien, él tuvo un problema contigo, pero no conmigo. No vengas a dañar mi corazón. El día que la iglesia haga eso, campeona mundial. Amén. Porque como escuchamos lo que pasó con el hermanito, me daño yo también. Y el infeliz dirá, ¿y ahora qué yo le hice a este? No, es que andaban hablando algo que no tenían que hablar. La fe viene por el oír, y todo lo otro va a venir por el oír también. Amén. Entonces, ya con este termino. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni entendido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, miren lo que oyen. Iglesia, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Eso está fuerte. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero no ese no lo explico. Si alguno tiene para oír, oiga. Necesitamos oír. Y me devuelvo al versículo del Antiguo Testamento. Si oyeren atentamente la voz de Jehová su Dios para poner en práctica y en obra todo lo que ustedes escuchen y ponerlo atentamente en práctica, ustedes van a ser bendecidos. ¿Qué yo estoy oyendo? ¿Cómo es mi actitud cuando vengo a la iglesia? A Dios no lo podemos engañar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Lo que yo estoy escuchando, ¿qué es lo que yo estoy oyendo? ¿Cómo yo vengo a la iglesia? ¿Yo vengo con un espíritu dispuesto a aprender, o yo solamente agarro lo que a mí me conviene y lo que no quiero cambiar, no lo cambio? Porque no es el momento, no estoy lista. Hay gente que dicen así, es que todavía no estoy lista. ¿Y cuándo vas a estar? Cuando sea demasiado tarde. Hay que oír atentamente lo que se nos está queriendo decir. Ame la enseñanza, ame la corrección,
ame el buen consejo. No le digo que no, que a mí me encanta cuando viene un evangelista, cuando el pastor predica evangelismo, pero los miércoles son preciados. Los miércoles es un servicio. A veces no sé por qué la gente no viene. Son 2 días de culto nada más. 2 días comparado a 5 o 6 de trabajo que usted tiene. O sea, le estamos dando a Dios la migaja, literalmente. Entonces, venga los miércoles. Los miércoles son preciados, lo que se le enseña. Yo soy pastora y aún lo que el pastor predica, a veces yo escucho algún versículo y marcó mi corazón. Y me sirvió porque puedo ponerlo en práctica en un área de mi vida, porque no soy perfecta. Y cuando me monto en el carro me voy con el pastor compartiendo: mira, este versículo lo escuché, mi amor, lo que dijiste, esto está poderoso. El pastor sabe que es así, porque estoy oyendo atentamente, porque mi propósito es ser salva, mi propósito es cambiar. Y el día y la hora no las conocemos. No sabemos si sea ahorita a las 2 de la tarde y nos agarra allá afuera comiendo. No sabemos el día y la hora. Necesitamos oír y poner en práctica. Si tú quieres, tú puedes. Amén. Porque a veces sabemos que tenemos que cambiar, pero no queremos hacerlo. Pero si yo quiero, créeme que yo puedo. Yo pongo de mi parte y yo lo hago. Si yo escucho, si yo oigo atentamente la voz de mi Señor y yo sé que tengo que cambiar en algo, no me importa si tenga que meterme 40 días en ayuno, pero tengo que poner de mi parte. Porque tengo que cambiar, porque oí la voz de mi Dios. ¿Y quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Hazte esa pregunta. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué significa la voz de Dios para tu vida? ¿Le prestas atención, la oyes, o cuando no tienes ganas la haces a un lado? Así como lamentablemente la hacemos a un lado a veces a Él. Amén. Si oyeres atentamente la voz de tu Dios. Oír es percibir. Oír es poner en práctica algo. Oír es discernir lo que se me está queriendo decir. Amén.